vuelta en Vive Mejor y estamos en la sala. Vamos a hablar de un tema muy interesante, la verdad. A lo mejor muchas veces hemos escuchado hablar o esta palabra, la hemos escuchado mucho, que es cábala, y sabemos que muchos artistas lo siguen, lo estudian. Bueno, nosotros aquí vamos a adentrarnos en el tema. Por si tiene dudas puede empezar a marcarnos. Y se encuentra con nosotros Carlos Batlle, como todos los lunes, que nos habla de estos temas muy interesantes. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, Laura. Carlos, qué gusto tenerte aquí y efectivamente, escuchamos esta palabra como de una manera más común cada día, ¿no? Antes era incluso como tabú, como secreto. ¿Pero qué es la cábala? Bueno, la cábala es una disciplina espiritual que ya tiene muchos años, miles de años, y es interesante comentarles que lo que significa cábala, o sea, tiene dos raíces principales. Proviene del verbo lekabel en hebreo, que significa recibir, o también significa tradición. Esta tradición realmente es lo que se ha pasado a lo largo de los años, es decir, es este conocimiento espiritual. Lo que nos enseña la cábala es cómo aprender a recibir, es decir, el proceso creativo, el proceso de lo que le llamamos la emanación de la luz, cómo funciona este proceso, es decir, cómo la luz nos va llegando a nosotros y nosotros cómo vamos cumpliendo nuestro propósito, que es aprender a recibir con el objetivo de dar. ¿Cómo funciona el proceso? La luz es la que está emanando el Creador, no esta luz, es decir, Él siempre está enviando esta luz. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr vaciar el contenido de nuestra conciencia, es lograr purificarnos para así poder recibir la luz, y en el momento en que recibimos la luz es como comenzamos a dar. El propósito de nuestra vida tiene que ver mucho con el atributo del Creador, que es el dar. Pero nos han enseñado a que tenemos que dar para recibir, y el proceso es totalmente opuesto. Tenemos que aprender a recibir para poder dar, pero para que podamos recibir necesitamos vaciarnos. Si no, no podemos recibir. Es como un vaso, ¿no? Un vaso de agua que está lleno no puede recibir. Claro. Entonces, lo que nos enseña es cómo funciona la estructura del mundo espiritual. El mundo espiritual es el mundo de la causa, es lo que no está manifiesto. Y a través de este mundo del espiritual es como logramos manifestar. Ya habíamos platicado un poco de la cuestión de la conciencia. Entonces, entre yo más voy logrando determinar cuáles son las causas que hacen un efecto en el mundo, es como voy logrando transformar mi conciencia y como voy logrando mi propósito. Oye, entonces, la cábala no es una religión, ¿o sí lo es? No, eso es muy interesante comentarlo, Gaby. No es una religión, no es esoterismo, no es una disciplina espiritual de moda, sino es todo un sistema. Okay. Es un sistema espiritual como todos. Ahora, ¿cuáles son las aportaciones que nos da la cábala o cualquier sistema espiritual? Es importante recalcar que cualquier sistema espiritual, lo primero que te debe de enseñar es las reglas del juego, cómo opera el universo. Y a mí me gustó mucho comenzar a estudiarlo porque partía de esas dos energías que son fundamentales, que es la energía del dar y la energía del recibir. Oye, Carlos, pero a ver, cualquier persona, si está interesada en esto de la cábala, puede estudiarla, practicarla, o ¿cómo funciona esto? ¿Cualquier persona o se necesita cierto grado de estudio? ¿O cómo es esto? Esa pregunta es muy interesante. Siempre que decimos quién puede estudiar cábala, decimos que aquel que tiene ese deseo de recibir. Es decir, como que el alma ya está con ese deseo de conocer. La primera pregunta que siempre hacemos en un curso es ¿cuál es el significado de mi vida? Esa sería como que el ingrediente principal. La cábala anteriormente era muy hermética, inclusive no permitían que ciertos grupos las estudiaran, o inclusive las mujeres decían que la edad tenía que ser por lo menos 40 años, es decir, era como muy, eso es los ortodoxos, y ahora se ha abierto mucho. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el significado de mi vida? Ese es el que puede estudiar cábala. Y decimos que un cabalista es una persona que es un investigador de sí mismo. Este fin de semana que estaba yo con un amigo me comentaba
Carlos, ¿qué es la conciencia? ¿De dónde está el secreto más profundo? Le digo, el secreto más profundo está en el interior y está en el yo. Porque él me decía, como que quiero saber un poco más, ¿no? De dónde se encuentran el gran misterio de la vida, y ese gran misterio está en el interior. Ese yo es lo que contiene todo el secreto, todo el universo. Y esta enseñanza de la Cábala, una de las primeras preguntas que nos hace es, ¿quién soy yo? Esta creencia es la más importante. O sea, si yo quiero avanzar en mi desarrollo de conciencia, lo primero que tendría que preguntarme es quién soy yo. Esta es la creencia fundamental, porque los problemas, Gaby, los problemas que tenemos es porque nos identificamos con lo que no somos. Desconocemos nuestra verdadera identidad, y esa es una de las enseñanzas de la Cábala. Descubrir mi verdadera identidad y que mi deseo, el deseo del Creador y mi deseo sean un solo deseo. Finalmente, lo que nos impide recibir son dos cosas. Una es la cuestión del ego, recibir únicamente para mí, sin el propósito de dar. Y la otra cuestión es el miedo. Cuando yo tengo miedo, no logro recibir. Entonces, fíjense qué interesante que esta disciplina nos enseña cómo aprender a recibir lo que más deseamos, que es Tiene la luz. como varias, ¿cómo se podrían decir? Como varias... vertientes. Ajá, sí, ¿no? O sea, como varias costumbres. A lo mejor la gente que ya lo practica, pues tiene una serie de rituales que hacer o en agradecimiento. O sea, yo conozco gente que lo hace y como que sí tienen diferentes, tienen como en la entrada de la puerta algo, ¿no? Y tienen significados diferentes. Realmente la disciplina es una sola. Ya la cuestión de los rituales es realmente secundario. En lo que nos tenemos que enfocar también para el estudio que comentabas, Gaby, es que debemos estudiar en grupo. Si decimos que Cábala significa recibir, cuando unimos el deseo de recibir de varias personas, es como logramos tener un crecimiento en nuestra conciencia. Entonces, una de las premisas fundamentales sería estudiar en grupo y tomar el sistema espiritual e irlo estudiando, porque mucha gente toma diversas disciplinas o técnicas y así realmente no logras un crecimiento. Entonces, lo que tú tienes que hacer es unir tu deseo de recibir con los otros. Por ejemplo, yo he formado grupos, entonces son varias vasijas o varias personas que tienen este propósito de conocerse a sí mismos, y así es como logramos ese crecimiento. Y así es como se logra estas ganas de recibir dando. Recibir con el propósito, de dar. Eso es bien importante, inclusive para los jóvenes que nos están viendo, fundamental entenderlo, porque es como funciona el universo. O sea, el universo tiene ciertas reglas y el proceso es ese, ¿no? De dar con el propósito de recibir. Para volver a dar. Carlos, el tiempo se nos termina. Qué lástima, porque el tema está muy interesante. Sin embargo, bueno, la próxima semana podemos hablar de este y muchos otros más temas interesantes. Te agradecemos muchísimo tu visita, Carlos Mathieu, habiendo tocado este tema de la Cábala. Y nosotros, ¿sabe qué, señora? Nos vamos a ir